Bienvenidos nuevamente, muchachos y muchachas, a nuestro tema de esta semana, Romance Sonámbulo. Continuaremos con la parte 2. En el anterior video explicativo concluimos con la presentación de Federico García Lorca. En esta oportunidad trataremos y trabajaremos con el poema Romance Sonámbulo. Este poema que vamos a estudiar viene incluido en el libro Romancero Gitano, publicado en 1928. Está compuesta por 18 romances con temas como la noche, la muerte, el cielo, la luna. Todos tienen algo en común, tratan de la cultura gitana, presentan una gran síntesis entre la poesía popular y la alta. Transcurre entre dos motivos centrales, Andalucía y los gitanos, tratados de manera metafórica y mítica. La obra refleja las penas de un pueblo que vive al margen de la sociedad y que se siente perseguido por los representantes de la autoridad y por su lucha contra esa autoridad. Es importante conocer el significado de la palabra intertexto. Es la relación de un texto oral o escrito mantiene con otros textos, ya sea contemporáneos o anteriores, una relación. El conjunto de textos con los que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso. La implicación más importante que tiene la intertextualidad es que ningún texto es original o único, sino que a menudo descansa sobre otros para revelar su estructura y su significado. Ofelia la gitana es un personaje de la tragedia de Hamlet de William Shakespeare, una serie de eventos trágicos, la muerte de su padre, la de su hermano, la ruptura con su prometido, etc., conducen a la hermosa Ofelia a una muerte misteriosa y triste. La historia no nos dice exactamente que se suicidó, pero el lector lo asume con la condición de locura y una extraña regresión a la infancia, más el hecho que se ahoga en un río con poco caudal. Lo cierto del caso es que la muerte de Ofelia pareciera ser una metáfora de lo que había sido su vida como mujer de su época. Se dejó llevar por la corriente, por lo que los otros, los hombres en este caso, le ordenaran. Hemos de suponer que de alguna forma el poema que estudiamos ha sido influenciado por el personaje de Shakespeare. La gitana, como leemos al final, flota en un aljibe, pozo para recoger agua de lluvia. El motivo del suicidio en las aguas ya se hallan en Nocturnos de la Venta de 1927. La muerte de Ofelia, antecedente importante para interpretar de este romance la siguiente estrofa. Al estanque se le ha muerto hoy una niña de agua. Está fuera del estanque, sobre el suelo amortajada. De la cabeza a sus muslos un pez la cruza llamándola. El viento le dice niña, mas no puede despertarla. El estanque tiene suelta su cabellera de algas y al aire sus grises tetas estremecidas de ranas. ¿Qué es un romance? Es una composición lírica del origen español. Consiste en una serie indefinida de versos octosílabos con rima sonante en los versos pares y los impares sueltos. Los romances surgieron a finales del siglo XIV, cuando los juglares transmitían esos poemas anónimos oralmente. Un juglar es una persona que en la Edad Media iba de pueblo en pueblo, divirtiendo a la gente con sus canciones, bailes o juegos a cambio de dinero o dádivas. En la Edad Media también se le conocía al artista itinerante que recitaba y cantaba obras de otros poetas en las cortes de los grandes señores. En la corona de Aragón, muchos juglares y ministriles formaban parte de la vida medieval de la corte. ¿Qué es el vanguardismo? El comienzo del siglo XX estuvo marcado por violencia. Las artes empiezan a ser el medio de escape a las realidades colectivas y las ideas. La literatura vanguardista fue el nombre que recibió el compendio de obras literarias producidas a principios del siglo XX entre 1906 y 1940. Estas publicaciones manifestaban marcadas tendencias estéticas que se rebelaban contra los sistemas convencionales, ruptura de convencionalismos y órdenes preestablecidos. Características: todo es cuestionado, la negación a las reglas,
pasadas es una bandera enarbolada de manera desafiante. La literatura aquí producida responde al individuo y la necesidad inconsciente de quebrar paradigmas, de no pensar como imponen las estructuras previas, sino que se quiere. Lo nuevo era importante, el ahínco en contra de la obra humana pasada era tal que lo ocurrido con anterioridad al vanguardismo se consideraba intrascendente. Lo reciente era lo que agradaba, se apostaba por aquello que estuviera empapado por la novedad y la sorpresa. La metáfora como puerta de la creación era el recurso ideal para decir cosas innovadoras. Con ella se buscaba sumergir a los lectores en mundos surrealistas que le hicieran dudar y cuestionar en muchos de los casos la existencia misma como la conocemos. Quebrar la razón y la lógica. Da cabida a recursos poéticos como poco convencionales, como el uso de frases sin combinar, frases oscuras y sin aparente sentido desde la visión racional, por ejemplo, para que el lector pensara y se hiciera parte de las letras, asumiendo los posibles finales se debían tener los poemas y demás manifestaciones literarias. La espontaneidad, sumamente importante porque defendía la elaboración inmediata y la partida de las emociones, sin tanta profundidad en el discurso, sin tanta densidad en el pensar, pero con una audacia impactante. Por otra parte, una marcada influencia freudiana, las teorías psicoanalísticas de Sigmund Freud tuvieron un claro impacto en la creación vanguardista. Sus teorías sobre el subconsciente establecieron las bases del surrealismo y la exploración de onírico, un mundo de los sueños, en la manifestación literaria. El surrealismo es una de las tendencias vanguardistas que se caracterizan por las grandes connotaciones pictóricas. Las imágenes rompen con las estructuras conocidas y el asombro toma de lleno al lector ante cada creación literaria. El inconsciente es el protagonista de esta corriente, es irracional, su estética va en contra de las estructuras del realismo. Al deconstruir las formas tradicionales, vemos la aparición de los instintos del ser humano, la huida como forma de evitar la muerte, la escritura automática y el uso de símbolos originales. También los cantos oníricos se ven manifestados de forma continua, se llega a aludir que soñamos la vida y vivimos los sueños, cruzar las líneas de la vida cotidiana y llegar a las imágenes fantásticas de los sueños. Recuerden que pueden plantear sus dudas en la plataforma de Teams, específicamente en su canal de sección o al correo profe.ronicruz@gmail.com. Gracias por su atención.